Amigas y amigos, les saludo con el afecto de siempre y me es grato darles la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, el Ministerio de Enseñanza Bíblica Radial del Dr. Adrian Rogers. Suponga que usted le dice a su pequeño hijo, «Hijo, voy a depositar $100 en una cuenta para ti en el banco. Así cuando cumplas los 18 años, podrás comprar tu propio carro. Este es el primer depósito y así lo voy a hacer mensualmente». Ahora suponga que su hijo le dice, «¡Qué bien! Pero, papá, ¿cómo puedo estar seguro que pondrás ese dinero en el banco para mí?». «Pues, hijo, porque te lo acabo de decir». «Oh, muchas gracias, papá. ¿Podrías mostrarme el recibo de esos depósitos? Necesito tener una prueba de que lo estás haciendo». Amigo, ve lo que está sucediendo. Se percata del insulto de ese hijo contra su padre. Lo que en realidad el hijo está diciendo es, «Papá, tu palabra no me es suficiente. Necesito pruebas». Esto es exactamente lo que le decimos a Dios cuando demandamos señales y milagros. En el Evangelio de Juan, el apóstol nos dice, Jesús hizo muchas otras señales, pero describe pormenorizadamente 7 milagros realizados por Cristo. Dentro de la serie Un desfile de milagros, nuestro maestro bíblico, el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos enseñará que Jesús es la respuesta de Dios a la duda del hombre. Abra su Biblia en Juan capítulo 4. Más allá de los milagros, hacia Jesús. Juan tuvo una estrategia cuando escribió su evangelio. Él relata 7 milagros que los llama señales milagrosas, o sea, son milagros con un mensaje, son señales con significado. Y luego dice que muchas otras señales hizo Jesús. Yo he tomado estos 7 milagros y los he arreglado para que sean un desfile de milagros. Y al concluir veremos que Jesús es el Cristo. Y deseo que usted crea que Jesús es el Cristo, el Mesías, y cuando así lo crea, entonces tendrá vida eterna. Ahora, en realidad, Cristo no vino para hacer milagros. Él vino para salvar almas. Y lo que necesitamos hacer es ir más allá de los milagros hacia Cristo mismo. Yo creo en los milagros, pero confío en Jesús. Creo en los milagros, pero confío en Jesús. Piensa en eso. Y hay 7 de esos milagros. El primero fue cuando Jesús transformó el agua en vino. Eso está en el capítulo 2 de Juan. Y eso nos dice que Jesús es la respuesta de Dios para la desilusión del hombre, porque, por así decirlo, los vinos de este mundo se terminan, o sea, todos los llamados placeres y diversiones y tiempo feliz son efímeros y temporales. Pero el gozo que Jesús da es siempre fresco, completo, gratuito y eterno. Y luego encontramos a Jesús sanando al hijo de un noble. Pero ese noble tenía dificultades creyendo en Jesús. Así que Jesús no solo es la respuesta de Dios para la desilusión del hombre, sino que es la respuesta de Dios para las dudas del hombre. Permítame repetirlo. Jesús es la respuesta de Dios para las dudas del hombre. Deje que esa verdad penetre en su mente. Creo que todos tenemos dificultades con las dudas. Pero lo que necesitamos es una fe fuerte. La duda mira los obstáculos, la fe mira el camino. La duda ve la oscuridad de la noche, la fe ve la luz del día. La duda teme el dar un paso. La fe se eleva a las alturas. La duda pregunta, ¿quién cree? La respuesta de la fe es, yo creo. Ahora, yo sé que usted quiere fe y necesita fe. Usted necesita poseer fe, pero más que eso, necesita una fe que lo posea a usted. Veamos lo que dice Juan en el capítulo 4, empezando en el verso 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo,
Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí está un hombre que tenía un problema. Él era un hombre noble, tenía prestigio, poder y sin lugar a dudas riquezas, con todo el bienestar que la riqueza puede proporcionar. Pero tenía un hijo que estaba enfermo, y ese era un problema que él no podía solucionar. De paso diré que es muy trágico para la gente rica o millonaria el comprobar que frente a ciertas realidades de la vida, su dinero no les sirve absolutamente para nada. Este hombre noble del relato bíblico seguramente había escuchado de Jesús, que convirtió el agua en vino en Caná de Galilea. Y ahora Jesús regresa a Galilea. Y este hombre piensa, bueno, si Jesús pudo transformar el agua en vino, a lo mejor puede sanar a mi hijo. Y realiza el viaje desde Capernaum hasta Galilea. No es un viaje largo, tal vez unos 45 kilómetros. Pero este hombre noble, viaja hasta Caná de Galilea y le ruega a Jesús que sane a su hijo. Pero en lugar de sanar a ese hijo, parece que el Señor reprendiera a este hombre. Mire lo que le dice. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Este padre, sin embargo, está tan desesperado que no nota el sutil reproche del Señor. Este padre no quiere hablar de teología y le dice a Jesús, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Qué le contestó Jesús? Regresa a tu casa, tu hijo, y está bien, tu hijo vive. Y el problema de este hombre fue la tierra oscura en la cual las flores de la fe crecerían y florecerían. Deseo que observemos 3 cosas al hablar de una fe fuerte y de ir más allá de los milagros hacia Jesús. Primero, los obstáculos para una fe fuerte. Segundo, la operación de una fe fuerte. Tercero, los objetivos de una fe fuerte. Este hombre tenía algunos obstáculos en su vida para una fe fuerte. Primero, tenía una fe de segunda mano. Solo sabía de Jesús lo que había oído acerca de Jesús, que hacía milagros. Y eso es maravilloso. Todo el mundo debería oír de Jesús. Pero todo lo que este hombre sabía era lo que otros comentaban de los milagros que Jesús hacía. Ahora escúcheme atentamente. Una fe de segunda mano no es una fe fuerte. Usted no puede ir al cielo por la fe de su mamá, o por la fe de su pastor, o la fe de sus amigos, o por la fe de cualquiera otra persona. Usted puede escuchar de Jesús y lo que Él ha hecho en las vidas de otros. Esa no es una fe fuerte. Esa es una fe de segunda mano. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron lo que los demás pensaban de él. Entonces Jesús les hace una pregunta muy pertinente. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Yo quiero hacerle una pregunta a usted este momento. ¿Sabe algo acerca de Jesús? ¿O conoce a Jesús personalmente? ¿Es su fe de primera mano o de segunda mano? Pero hay otro obstáculo para la fe fuerte, y eso es la fe que demanda una señal. Veamos el verso 48. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esta fue una especie de reprensión que Jesús tuvo para el hombre. Jesús en alguna otra ocasión dijo que la generación mala y adúltera demanda señales
cuando la gente le decía: «Danos una señal del cielo y creeremos en ti». Y aún estando clavado en la cruz, le dijeron: «Baja de la cruz y creeremos en ti». ¿Está usted en esa categoría? ¿Es usted una de aquellas personas que dice: bueno, si Dios pudiera hacer un milagro para mí, un milagro que pueda ver, un milagro portentoso, entonces creeré, porque ver es creer? Pues déjeme decirle, no es cierto. Ver es ver y creer es creer. Ahora ponga atención a lo que voy a decir. Los milagros no son muy buenas herramientas para el evangelismo. Jesús realizó un milagro: transformar el agua en vino, de acuerdo al capítulo 2 de Juan. Pero mire lo que dice Juan 2:23. Esto es increíblemente instructivo. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos vinieron siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque vieron los milagros que él hizo. Pero ahora note lo que dice el verso 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y la palabra fiaba en el verso 24 y la palabra creer en el verso 23 es la misma palabra en el idioma griego. Ellos creyeron en él, pero él no creyó en ellos. Ahora, ¿por qué Jesús no se fiaba o no creyó en ellos? Porque conocía a todos y sabía lo que había en el corazón de ellos. Sabía que esta gente le seguía no porque era el Mesías, sino a causa de los milagros que realizaba. Ellos no tenían hambre de Dios, tenían hambre de milagros. Y cuando Jesús alimentó a más de 5,000, las multitudes seguro que le seguían. Era fabuloso. Habían descubierto un restaurante ambulante y gratuito. Pero cuando Jesús comenzó a hablarles de verdades eternas, de comer su carne y de beber su sangre, o sea, de recibirle a él en sus vidas, ¿sabe lo que pasó? Le abandonaron, le dejaron solo. Por eso es que Jesús preguntó a sus discípulos: ¿vosotros también os queréis ir? Jesús sabía que esos buscadores de milagros, esos que demandaban señales y prodigios, no tenían una fe fuerte. ¿Qué había de malo con la fe de ese hombre noble? Bueno, en primer lugar, era una fe de segunda mano. En segundo lugar, era una fe que demandaba señales. Ahora alguien me preguntará: pastor, ¿qué hay de malo en pedir señales y milagros? Mi amigo, usted va a escuchar más y más acerca de señales y milagros en la medida en que nos acerquemos al final de los tiempos. No hay nada de malo en las señales y milagros. Jesús los realizó, pero ¿qué hay de malo en demandar señales y milagros? Primero, deshonra a Dios. Es como decir: Dios, no puedo confiar en tu palabra. Tienes que darme pruebas. Ahora, suponga que usted le dice a su pequeño hijo: hijo, voy a depositar $100 en una cuenta para ti en el banco. Así, para cuando cumplas tus 18 años, podrás comprar tu propio carrito. Este es el primer depósito y así lo voy a hacer mensualmente. Ahora suponga que su hijo le dice: ¡qué bien! Pero, papá, ¿cómo puede estar seguro que pondrás ese dinero en el banco para mí? Pues, hijo, ¿por qué te lo acabo de decir? Oh, muchas gracias, papá. ¿Podrías mostrarme el recibo de esos depósitos? Necesito tener una prueba de que lo estás haciendo. Amigo, ve lo que está sucediendo. Se percata del insulto de ese hijo contra su padre. Lo que en realidad el hijo está haciendo es decir: papá, tu palabra no me es suficiente, necesito pruebas. ¿No es eso exactamente lo que muchas veces le decimos a Dios cuando demandamos señales y milagros? Dios, tu palabra no me es suficiente. Necesito alguna prueba de que tú cumplirás con tu palabra. ¿Se acuerda de Tomás, el discípulo que dudó? Los otros discípulos creyeron en Jesús y en su resurrección, pero Tomás dijo que hasta que no viera las huellas de los clavos en las manos de Jesús y la herida en su costado, no creería.
Y cuando Jesús se le presenta y le invita a palpar sus heridas, Tomás cae de rodillas y solo pudo decir: creo, mi Señor y mi Dios. ¿Qué le contestó Jesús? Veamos lo que dice Juan capítulo 20, los versos del 29 al 31. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es muy importante entender esto. Ese hombre noble tenía una fe débil, era una fe de segunda mano, era una fe que demandaba una señal, lo cual no solo deshonra a Dios, sino que es peligrosa para el hombre. Señales y prodigios pueden ser muy engañadores. Anote al margen 2 Tesalonicenses 2:9. Es una descripción del anticristo que, según creo, ya está en los umbrales de la historia humana. Este hombre será un gran engañador y será el Mesías del diablo, Satanás encarnado. Él será el último gobernante antes de que el reino de los cielos sea establecido. Este hombre de perdición, este anticristo, pudiera ser que ya esté viviendo en la tierra. Pero veamos cómo el apóstol Pablo lo describe. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El anticristo será un mago maestro y tendrá poder para realizar increíbles milagros. Y por esos milagros de la nueva era, millones serán condenados al infierno, porque serán engañados por las señales milagrosas del anticristo. Anote estos versículos. Apocalipsis 13, versos 13 y 14. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. ¿Se da cuenta del poder que tendrá el anticristo? Aún podrá hacer descender fuego del cielo. Suponga que en vez de confiar en la palabra de Dios para la seguridad de su salvación, un día usted está en campo abierto y le dice a Dios: Señor, tengo que saber algunas cosas. ¿Eres real? ¿Puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo estar seguro de que tengo una buena relación contigo? ¿De verdad existes? Dios, dame una señal para que pueda disipar estas dudas. Muéstrame un milagro. Y ahora suponga que de un polo al otro polo los cielos destellan con fuego y usted dice: ¡Oh, eso es glorioso! Dios, gracias por hablarme, gracias. Y entonces usted muere y está en juicio frente a Dios, quien le dice: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Sorprendido, usted responde: pero Señor, ¿qué de la señal que me diste? Y el diablo, que estaba presente, porque él es el acusador de los hermanos, apuntándole con su dedo, le dice: necio, necio, fui yo, y te engañé con fuego del cielo. Cuando usted pide señales y prodigios y milagros, eso trae deshonra a Dios y es peligroso para los hombres. Por eso Jesús le habló a ese hombre así: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero además la fe de este hombre era una fe centrada en él mismo. Veamos el verso 49. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Bien, terminaremos este estudio bíblico en el próximo programa. Pero antes de finalizar, deseo hacerle un par de preguntas. Si usted tiene fe, ¿qué clase de fe posee? ¿Es una fe que es de segunda mano, es decir, solo ha escuchado de Jesús, pero no tiene una relación personal con Él?
¿O es su fe una fe egocéntrica? O sea, usted lo puede todo y no necesita nada de Dios ni de nadie. Esa es una fe muy peligrosa, además de ser aislante. Cuando usted demanda señales y prodigios para creer en Dios, ¿qué milagro puede ser mayor o más importante que el milagro del nuevo nacimiento? ¿Qué otro milagro puede superar una vida completamente transformada? ¿Ha experimentado en usted mismo ese milagro? ¿Está viviendo la realidad de una vida milagrosamente cambiada por el poder y el amor de Dios? ¿Qué milagro puede ser más prodigioso que el perdón de nuestros pecados? Crea en milagros, sí, pero confíe en Jesús. ¿Ha depositado ya toda su confianza en Él? Sabe que lo puede hacer este mismo momento. En la intimidad de su corazón, converse con Dios, reconózcase pecador necesitado de perdón y salvación. Acepte el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para pagar la deuda de sus pecados y ténganlo en su vida como su Señor y su Salvador. Entonces, en Jesús experimentará el milagro del perdón de Dios y la seguridad de su vida eterna. Y entréguele a Jesús el control total de su vida para que Él le ayude a vivir de acuerdo a los designios de su divina voluntad. Si usted, independientemente de su edad, tomó esa decisión espiritual de aceptar a Cristo como su Salvador y Señor, nosotros quisiéramos participar de su gozo espiritual. Podría escribirnos al respecto. Además, al escribirnos, nos dará la oportunidad de conocerle un poco más personalmente y de poder orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.